Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart. Si estás interesado en aprender sobre esto, a estas alturas seguro ya habrás leído algo al respecto. Pero, si no lo has hecho, te comparto un documento al final de este video. Mientras tanto, veamos una pequeña narración de los hechos que fueron materia de este caso. En este caso en particular, vamos a ver la historia de una joven que fue víctima de violencia sexual y, peor aún, de violencia institucional. Bueno, comencemos. Era un día como cualquiera. Yakiri se dirigía camino a encontrarse con su pareja por las calles de la Ciudad de México, cuando de repente fue interceptada y amagada con una navaja por dos sujetos a bordo de una motoneta. La joven fue amenazada y llevada en contra de su voluntad a un hotel, en donde acto seguido sería violada sexualmente por sus agresores. A pesar de verse en plena desventaja, la joven fue muy astuta y logró defenderse de uno de sus agresores, actuando ágilmente y causándole una herida en el cuello. ¡Ya sacaste boleto! ¡Oh! Esto provocó la retirada del violador, quien escapó en su motoneta. ¡Ah! Aunque sin mucha suerte, más tarde cuando llegó a su domicilio murió. Pero las cosas no tendrían por qué terminar allí. Yakiri, muy consciente de los hechos, decidió acudir a denunciar lo sucedido. Y es allí cuando las cosas salen terriblemente mal. Pues, en lugar de que se le diera atención médica, psicológica y más importante aún, de que se le permitiera hacer formalmente su denuncia, se le privó de su derecho al acceso de la justicia, tomándola por victimaria y deteniéndola arbitrariamente puesto que no existía caso urgente ni flagrancia. Después de esto, se desprende una serie de actuaciones y situaciones que evidenciarían una vez más la falta de preparación y de cultura de la legalidad de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, puesto que Yakiri fue juzgada sin perspectiva de género, se le estigmatizó como una chica fácil y que se merecía todo lo que le había sucedido. Pero esto no fue suficiente. Además, se revictimizó a Yakiri siendo objeto de violencia institucional, ya que se hicieron inferencias sobre su vida privada, inventando así una supuesta relación amorosa con su agresor. Y estas mismas inferencias fueron el cristal tras el cual el juzgador estaba visualizando y formando su criterio para ser responsable a Yakiri de los hechos sucedidos. Sin embargo, a pesar de que Yakiri en un principio fue declarada responsable por el delito de homicidio, meses después se reestructuró el caso y se declaró el exceso de la legítima defensa. Si bien esto no fue suficiente para absolver de los cargos a Yakiri, sí se le permitió continuar con su proceso penal en libertad bajo caución. Y esto sería el comienzo del fin, puesto que la destacable labor de su abogada logró demostrar la plena existencia de la legítima defensa en favor de Yakiri, logrando así su total absolución. Hermoso, ¿cierto? Después de todo, hubo un final feliz. Pero, ¿qué tal entonces si ahora analizamos desde la perspectiva del derecho a los organismos encargados de la procuración y administración de justicia? Para comenzar, sabemos que existió el delito de homicidio. Esto es un hecho, y podremos crear un debate y discutir si la manera en la que actuó Yakiri fue buena o mala. Pero a veces esa distinción entre lo bueno y lo malo puede ser una línea muy delgada. A veces es borrosa, y a menudo es como la pornografía. Uno la reconoce cuando la ve. Sin embargo, en materia penal los hechos no tienen un juicio moral. Solo establecen lo que es, no lo que pensamos de ellos. Se juzgan por lo que son, no por lo que sentimos. Así que, independientemente de que si debatimos qué tan buena o mala fue la defensa de Yakiri ante su agresor, es totalmente irrelevante porque un hombre perdió la vida. Y esos son los hechos. Mismos hechos que se encuadran en la mayoría de versiones de los códigos penales y criminales de México y otros países. Por citar un ejemplo, el artículo 302 del Código Penal Federal dice: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. De esta manera, concluimos que Yakiri privó de la vida a su agresor, por lo tanto, sí existió el delito de homicidio. Ella misma lo declaró. Y así de sencillo se cumple la existencia de la norma penal, es decir, el elemento jurídico, a la par del fáctico, que son los hechos, y el elemento probatorio, que en este caso viene de las declaraciones que Yakiri hizo y de los mismos registros periciales. Y así de sencillo. Hemos terminado. Muchas gracias por todo. ¡Alto allí! Si nos quedamos hasta aquí, entonces no podríamos decir que existe justicia. Porque, ¿cómo es que alguien daña a otro alguien y la ley le permite salirse con la suya?
Es aquí, pues, donde entra la figura jurídica de excluyente del delito, la cual fue aplicada en el caso de Yakiri bajo el nombre de legítima defensa. El Código Penal Federal explica esta figura jurídica en el artículo 15, pero de manera breve podemos decir que esta aplica cuando se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Óyeme, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te iba a hablar de las instituciones? Ah, es verdad, lo estaba olvidando. Bueno, ha llegado el último y uno de los más importantes puntos sobre los que trata esta exposición del caso, y es nada más ni nada menos que el análisis de cómo se comportaron cada uno de los personajes encargados en la procuración y administración de justicia en el caso de Yakiri. Para esto, nos basaremos en las omisiones y contradicciones de cada uno de ellos, visualizándolo con dos perspectivas. La primera, con nuestro derecho local, y la segunda bajo la perspectiva de tratados internacionales, ya que, si bien sabemos, el artículo primero de nuestra Constitución reconoce la validez de tratados internacionales en nuestro país. Deberemos pues comenzar con el Ministerio Público, ya que fue el primer organismo en conocer este asunto. Enumeremos algunas de las omisiones. Número 1. No se le permitió a Yakiri formular una denuncia por la violación y otros delitos que sufrió, lo cual se opone a los principios del derecho, que es el acceso a la justicia, porque sin justicia no hay Estado de Derecho. Número 2. No se cumplió con lo dispuesto en el artículo 123 del entonces vigente Código Federal de Procedimientos Penales, el cual menciona que todo ministerio público, policía o funcionario encargado de dar auxilio por la probable comisión de delito debe perseguir y dictar todas las medidas de protección de víctimas, así como de investigar el posible delito. Y número 3. No se le brindó a Yakiri la atención psicológica y médica para prevenir o atender enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Además, que las pruebas ginecológicas para probar la existencia de la violación se le brindó hasta 8 días después de que ya había sido vinculada a proceso y privada de su libertad. En cuanto a las violaciones por parte del Ministerio Público, este violentó en gran medida los derechos de Yakiri, ya que la trataron como culpable antes de que un juez así lo dictara. Esto violentaba lo contenido en el artículo 20 constitucional y el artículo 8 del Pacto de San José. Además, se dirigían a ella de una manera grosera, haciendo inferencias sobre su vida privada y modo de vivir, provocando violencia institucional, violentando sus derechos a la integridad personal, honra y dignidad consagrados en el artículo 11 y 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como sus derechos consagrados en el artículo 3 y 7 del Convenio de Belém do Pará, que velan por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahora, es turno de analizar a los jueces y tribunales que en gran medida actuaron de manera muy similar al Ministerio Público, ya que juzgaban sin perspectiva de género, viendo los hechos con una perspectiva machista, en donde Yakiri había provocado las actuaciones y que además existía premeditación de los hechos por parte de ella. En cuanto a las omisiones, tenemos que el juez de control no calificó correctamente la legalidad de la detención, ya que de haberlo hecho, se hubiera dejado en libertad a Yakiri de manera que el Ministerio Público tendría nuevamente que iniciar su investigación e imputación. Bueno, ahora sí creo que hemos terminado. Sí, parece que sí. Bien, consideramos necesario el estudio de casos como este con fines educativos, principalmente porque este tipo de eventos son los que generan grandes cambios sociales y principalmente jurídicos, además de que en casos de este tipo puede apreciarse cómo intervienen las comisiones de derechos humanos y la aplicabilidad de normas internacionales que, por supuesto, tienen validez en el derecho mexicano, casi tan a la par como la misma Constitución. De todo corazón, universitario, deseamos que este material de consulta y la explicación que te ofrecimos en este video te sea de utilidad para entender un poco más sobre qué trata este caso y algunos otros aspectos del proceso en el derecho mexicano y los derechos humanos.